Pues continuando con estas enseñanzas, donde a través de los milagros de nuestro Señor estamos también estudiando un poco acerca del carácter como creyentes, como cristianos. Y esto nos invita siempre a recapacitar un poquito cómo está nuestra fe, cómo está nuestro caminar. Y si yo le digo a usted si le pregunto acerca de esta fe y le pregunto la frase que acabo de decir, de al que cree todo le es posible, ¿usted qué me dice? ¿Sí cree eso? ¿Sí está convencido de eso? Mire, vamos a hablar acerca de este tema. Ese es el tema de hoy. Al que cree, todo le es posible. Y vamos a ver lo que representó esta frase, lo que representa para muchos, lo que a muchos ha desviado también el no interpretarla de manera correcta. Pero sobre todo, mis hermanos, lo que tiene que hacer en el ánimo de un creyente. Acompáñenme por favor a Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. En el versículo 23, la Escritura dice de esta manera: Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y bueno, ya viendo un poco más del contexto de lo que vamos a ver hoy, ¿cuántas veces habremos estado en una situación así? Antes y después de conocer a Cristo. Porque antes, pues por nuestra ignorancia, era imposible que nos acercáramos al Señor de manera adecuada. Pero ahora que le conocemos, que hemos experimentado de su gracia, ¿cuántas veces hemos puesto en duda el poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Y esto no es para avergonzarnos o para hacernos sentir mal, simplemente entender que la fe es algo que se ejercita, es algo que se madura. Y muchas veces el no entender este proceso de crecimiento en la fe, pues nos hace dudar, nos hace trastabillar en el camino. Este pasaje que vamos a estudiar, de donde proviene este texto, ocurre enseguida de ese maravilloso evento donde Jesús revela parte de su gloria a 3 de sus discípulos en lo que conocemos como la transfiguración. Estos 3 discípulos, ¿sí recuerda quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Atemorizados al ser testigos de esta transfiguración en compañía de Moisés y Elías, pues ahí también ellos escucharon la voz del Padre decir, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, a él oigan. Así que en este evento tan glorioso y atemorizante para ellos, bueno, vemos cómo su inmadurez, cómo sus emociones también puso en evidencia sus más íntimas intenciones. ¿Por qué? Pues porque todavía tenían puestos los ojos en las cosas de abajo, en las cosas terrenales. Y en esa búsqueda natural del hombre de buscar su comodidad, pues ¿qué era lo que querían? Hacer 3 enramadas, ¿recuerdan? Y decir, ¿y qué le dijeron al Señor? Señor, hacemos una enramada para Elías, otra para Moisés, otra para ti, y nosotros aquí nos quedamos a servirles. Ya habían resuelto su vida. Sin embargo, el Señor jamás distrajo su atención del propósito por el cual vino a este mundo. Y en un instante los baja de la gloria celestial para llevarlos al valle de los demonios. Lo voy a explicar de esta manera. Ahora, inmediatamente después de este evento, la escena se traslada precisamente al lugar y al momento en que los 9 discípulos que habían quedado esperándoles están enfrentando a unos religiosos enardecidos ante su incapacidad de ayudar a un joven enfermo y endemoniado.
Por eso le decía, los baja al valle de los demonios, o sea, los baja a la realidad terrenal donde vivimos todos los días. ¿Sí sabía que vivimos en una situación difícil siempre? Bueno. En Marcos 9:14, vamos a estudiar ese contexto ya. Dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud y algunos escribas discutían con ellos. Siempre los escribas y los fariseos tratando de meter su mano, ¿verdad? Y bueno, cuando el Señor desciende del monte con estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, estos que egoístamente se querían quedar allá arriba, ¿verdad? Al bajar encuentran a los 9 ante esa multitud molesta, unos escribas disputando con ellos al no poder sanar a este joven por el demonio que le agobiaba, la enfermedad que tenía. Y no es difícil pensar que estos religiosos no solamente discutían, sino que quizás se burlaban de la incapacidad de los discípulos, pero con la doble intención de desacreditar a Jesús, quien era su maestro. Y ahorita vamos a ver por qué, mis hermanos. Mire, en el versículo 15 dice, en cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. O sea, en ese momento la escena cambia. Y Jesús les pregunta, ¿qué es lo que discuten con ellos? En ese momento que el Señor llega, todo cambia. La mirada se dirigen hacia Él y bueno, se abre una puerta de esperanza, pero sobre todo para el más interesado, el papá de ese joven enfermo. Y en el versículo 17 dice, de entre la multitud uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Vemos cómo la situación de este padre con su hijo pues era muy delicada, ya que no solamente lo que le pasaba afectaba su integridad física, sino también su vida, pero sobre todo su vida espiritual, su condición espiritual. Seguramente habría escuchado del poder sanador de Jesús y aunque no le conocía, su necesidad le hacía buscarlo y confiar en Él. En su desesperación, al buscarlo, cuando aquel padre trajo a su hijo a Jesús, al hallar a algunos de sus discípulos solamente, les pide a ellos que sanen a su hijo. ¿Qué cree que presumía este papá? Que al ser sus discípulos podrían hacer lo mismo que su maestro. Y ese es el reto, mis hermanos. Ese es el compromiso y la responsabilidad de quienes nos consideramos verdaderos discípulos de Cristo. Y quien ha entendido el verdadero sentido de la gracia, quien ha experimentado el amor del Señor, va a ser sensible a mostrar a Cristo con todo su carácter misericordioso, con su gracia, con su amor, porque nosotros decimos que somos cristianos. ¿Qué es lo que tenemos que manifestar, mis hermanos? ¿A quién tenemos que manifestar con todas nuestras actitudes, con todas nuestras actividades? A Jesús. Lo hemos hablado continuamente a través de diversas enseñanzas de lo que representa la verdadera consagración, de qué es el caminar cristiano, el andar como hijo de Dios. Bueno, qué lamentable es dejar de ser instrumento de bendición a quienes con grandes necesidades buscan al Señor a través del único recurso que dejó para ese efecto. ¿Cuál fue el recurso que dejó en la tierra? La iglesia, sus discípulos. ¿Se da cuenta del reto? La gente que necesita y que busca a Dios, que busca la misericordia de Dios, siempre va a recurrir a alguien que le conozca o que diga que le conozca. Para este padre, quizás fue frustrante no ser atendido por Jesús, pero en una lógica razonable pensó, sus discípulos yo creo que sí pueden hacer algo han aprendido de él. Ahora, la fe de este hombre no era mucha, pero sabía quién buscaba. Y paradójicamente, la fe de sus discípulos era mucho menor, porque ellos sí le conocían. Mire, qué frustrante es buscar luz y solamente encontrar oscuridad. Yo creo que sí entiende lo que le estoy diciendo. ¿Cuántas personas
con necesidades espirituales, que sabemos que se traducen en necesidades morales, físicas y materiales, porque la mayor parte de los procesos en los que nosotros caemos tienen un trasfondo espiritual. Al mostrar su necesidad y llegar a nosotros, porque el Señor, que dice la Escritura, que el Señor acerca a la iglesia a aquellos que habrán de ser salvos, aquellos que habremos de predicarles de Cristo, qué frustrante es que el Señor los acerque, que ellos estén viendo la diferencia de tu vida, de tu conducta, porque estás resplandeciendo, ¿verdad? Tu vida está cambiando, eres una evidencia de que verdaderamente eres un hijo de Dios, pero en el momento en que tienes que hacer algo por ellos, en el sentido espiritual, en el sentido moral, quedarse frustrados. Mire, el texto muestra que sí atendieron a este padre, que sí tuvieron misericordia y que intentaron ayudarle, pero no pudieron. ¿Cuál fue la causa? Su falta de fe. Y la iglesia ha sido llamada a testificar a Jesucristo, a quienes el Señor acerca llenos de temor, de carencia, de aflicción, para que también ellos le conozcan y reciban su consuelo y sanidad del alma. Ese es el reto de la iglesia, mis hermanos. Y principalmente somos llamados a creer, porque si usted no cree, difícilmente va a poder expresar a Cristo con toda su grandeza, con todo su poder, con todo lo que Él representa. ¿Están convencidos, hermanos, de que para Jesucristo nada es imposible? ¿Sí o no? Y muchas veces lo escondemos. Muchas veces somos los primeros que dudamos, porque no tenemos la fe suficiente para sostenernos en esa certeza de en quién estamos confiando. Mire, en el texto paralelo a este mensaje, está en el Evangelio de Mateo, no vaya, yo se lo voy a leer, pero enfatiza precisamente que estos discípulos no tuvieron suficiente fe debido a su desconfianza de sí mismos, a pesar de las enseñanzas de Jesús. En Mateo 17:20 dice: por su poca fe no pudieron hacerlo, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí para allá, y pasará, y nada les será imposible. Ahora, ¿esto es literal? Así como para ir al cerro y decirle a este cerro: muévete para allá, para acá. Esto es una analogía, mis hermanos. Es una analogía donde el Señor está expresando que la fe depositada en Él, la verdadera, puede mover las situaciones siempre y cuando nosotros se las pongamos al Señor de la manera correcta. Ahora, los discípulos aún estaban aprendiendo, eso es importante decirlo. Todavía no tenían confianza en hacer incluso lo que ya habían llevado a cabo. Fíjese, ellos ya habían experimentado el poder sanador a través de ellos en el tiempo donde fueron enviados de 2 en 2. Mire, 3 capítulos antes, en Marcos 6:12, o sea, 3 capítulos antes de esta historia, dice de esta manera: los 12 salieron, o sea, el Señor mandó a 12, e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ellos experimentaron el poder de Dios a través de ellos. ¿Se acuerda que regresaron hasta gozosos? Bueno, una pregunta: ¿ustedes creen que el poder y la autoridad que Dios, o sea, que Jesús dio a sus discípulos cuando los envía, fue solo por un momento, para esa ocasión, o era un don permanente? ¿Qué cree? ¿Qué son los dones? Irrevocables. Porque la fuente es Jesucristo. Sus dones son irrevocables. Entonces, ¿qué fue lo que falló en este caso ya con este muchacho endemoniado, este muchacho enfermo? La fe. Ahora, otra pregunta: ¿será posible que los dones que Dios nos ha dado con diferentes expresiones encuentren obstáculos en su manifestación por la falta de fe de quien los recibió? ¿Usted qué cree? ¿Sí?
O sea, ¿se puede esconder la luz debajo del cajón de las limitaciones emocionales, mis hermanos? ¿Se puede esconder la luz por desobediencia, por pecado, por incredulidad? ¿Podría recordar cuántas veces se ha debilitado su fe y ha caído en algún tipo de desánimo, de depresión, al fallar sus convicciones, pero con respecto a la fidelidad de la palabra de Dios, de Cristo? Cuando pasamos por el tiempo de la pandemia, y digo que pasamos por el tiempo más difícil, porque todavía el COVID ahí anda, ¿verdad? Usted no tiene quizás una idea de la cantidad de creyentes que tiraron la toalla, que se desanimaron, frustrados. Y ahorita yo les voy a hacer algunas preguntas. ¿Están ustedes seguros de su salvación al haber confiado en Cristo y su obra de redención? ¿Creen en su promesa de estar siempre con nosotros, en todo momento, físicamente, moralmente, espiritualmente? Entonces, si es así, mis hermanos, ¿será justificable la incredulidad, las quejas, la desesperación y hasta la indignación en contra de Dios ante las adversidades de la vida y las situaciones difíciles? ¿Se podrá justificar? ¿Será válido decir, para quienes decimos creer, no quiero saber nada de Dios, tirar la toalla, como se dice comúnmente, y reclamarle, en lugar de permanecer confiados en espera de su voluntad? Porque muchos, a causa de las situaciones difíciles, se han desanimado. Ahora, ¿es posible contrarrestar todo esto con fe? ¿Qué cree? Sí. ¿Por qué cree? Pues porque el que cree todo le es posible. Ahí es donde aplica precisamente esta frase. Pero también aplica la afirmación de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando la confianza está puesta en el poder y fidelidad de Dios. O sea, Pablo dijo que todo lo podía en Cristo que le fortalecía, porque sabía que contaba con el Señor en la circunstancia en que él se encontrara. Antes de decir esta frase, él dijo: sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, sé tener hambre, sé tener frío, sé tener debilidades, pero en todo el Señor ha estado conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el verdadero sentido de la fe. Ahora, ¿esta convicción de Pablo solamente fue para él o es para todo creyente? Es para todos nosotros, para que podamos vivir confiados y descansando en el Señor, cualquiera que sea nuestra situación. Y eso se tiene que ejercitar, mis hermanos. Eso se tiene que madurar. Es evidente que la fe no surge de la nada, ¿verdad? Bueno, sí surge de la fuente que es Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros es a veces inexplicable, pero es algo que nosotros tenemos que ir ejercitando. Volviendo a la escena con este papá que llegó presentándole al hijo a Jesús, dice: les pedí a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron. La incapacidad y la falta de fe de estos discípulos fue muy evidente y quizás un poco vergonzosa para ellos. Pero hay algo importante que destacar. Todos los que estaban presentes, todos mis hermanos, estaban ahí expectantes de lo que el Señor pudiera hacer. Quizás los discípulos estaban tristes, sorprendidos porque no podían hacer las cosas, los escribas con su incredulidad y su odio, pero todos fueron llevados a un solo punto: Jesús. Y quienes creemos, mis hermanos, sabemos que todo hombre, por incrédulo o por autosuficiente que presuma ser, va a tener necesidad de Dios, tiene necesidad de Dios. De manera que de los presentes ninguno podía ayudar a este muchacho que desde niño padecía esa terrible condición, solo Jesucristo. Y así es como nosotros tenemos que ver nuestra relación con el Señor, que cualquier situación que le presentemos o que tengamos, necesitamos dejarla delante de Dios, porque Él es el único que la podrá resolver. Y ese padre, al ver la condición de su hijo,
Quizás había agotado sus recursos, estaba cansado de tantos intentos por sanar a su muchacho, pues seguramente tenía otras creencias, había buscado por muchas partes. Finalmente, con todo y esto, llegó a los pies de Jesús. Y así sucede con la mayor parte de las personas. Creo que quizás así sucedió con nosotros, que cuando tuvimos los problemas, las circunstancias, las dificultades, buscamos cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de salida, nos acercamos incluso a lo que hablábamos el domingo pasado, a cuestiones esotéricas, a cuestiones que tenían que ver con el oscurantismo, y cuando vimos que nada funcionaba, ¿a dónde recurrimos? Al Señor. Y vaya que podríamos considerar esto como una falta de respeto, pero sobre todo para quienes ya conocemos. Este joven enfermo de cuerpo, alma y espíritu, en él nos podemos reconocer todos. Quienes por la misericordia de Dios ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, de las enfermedades del alma, de las minusvalías espirituales de las cuales veníamos, mis hermanos, porque no podemos olvidar que cada uno nos hallábamos perdidos, muertos espiritualmente, expuestos a los perversos ataques del enemigo e incapaces de generar vida o hacer algo bueno, aunque pensáramos de nosotros mismos lo contrario. Y solamente cuando llegamos a Cristo tuvimos la posibilidad de que nuestra vida cambiara. Primeramente, ser salvos de la ira de Dios. Solamente Él pudo liberarnos, darnos vida, sacarnos de esa terrible condición. Y bueno, así es como nosotros tenemos que vernos, así es como tenemos que ver a las personas que se acercan o que vemos que están sufriendo en el mundo, como alguien que tiene muchas dificultades, incapacitado para resolverlas. Volviendo al pasaje, vemos cómo al llegar a Jesús, todos estaban pues expuestos ahora a lo que el Señor dijera, de manera que aquel hombre, experimentando un dolor muy grande en medio de esa aflicción que a veces es inexpresable, ustedes saben lo que representa que un hijo se enferme, quienes son papás. ¿Cuántos han tenido una situación grave con sus hijos donde ya no saben ahora sí ni hacia dónde voltear, mis hermanos? Y bueno, al ver llegar a Jesús, pues su corazón descansa. Pero antes de que el Señor hiciera algo, cuando el papá le dijo, le pedí a tus discípulos que libertaran a mi hijo y no pudieron, fíjese lo que les dice el Señor en el versículo 19. Dice, y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les soportaré? Tráiganmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu le vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó a tierra y se revolcaba echando espumarajos. Mire, el texto paralelo en el Evangelio de Lucas expresa todavía generación incrédula y perversa. Ahora, estas palabras, ¿a quién cree que fueron dirigidas? ¿A la multitud en general? ¿A los escribas? ¿Al papá? ¿Al hijo enfermo? ¿O a quién creen? A sus discípulos. Esa confrontante frase fue para ellos, porque a ellos fue lo que les dijo, generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo les tendré que seguir soportando? ¿Por qué? Porque ellos le conocían. O sea, las expectativas del papá eran lógicas, eran los discípulos de Jesús. Ellos ya habían experimentado ese poder que el Señor les había delegado, esa autoridad, y aún con sus enseñanzas, aún siendo testigos de muchos milagros, aún con el poder que llegaron a experimentar, no hicieron nada. Todos los discípulos le habían visto sanar muchos enfermos, echar fuera demonios, ordenar al mar y al viento enmudecer, multiplicar la comida. Sabían perfectamente que para Jesús todo era posible, pero en ese momento no actuaron. O si actuaron, lo hicieron sin ¿qué? Sin fe.
Ya imagino el momento, los discípulos guardando silencio, la multitud, los escribas, el papá del joven, expectantes. Quizás hasta se sintieron aludidos con estas frases. Han de haber pensado, mira lo que nos está diciendo Jesús, pero no fue a ellos. Y Jesús le preguntó, ¿desde cuándo le sucede esto? Ahora sí se dirige al papá. El padre le responde, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego, al agua, con la intención de matarlo. Y mire la frase que viene, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Mire, esta frase, para el que cree todo es posible, muchas iglesias o denominaciones cristianas con ciertas tendencias doctrinales, sea por ignorancia escritural o por conveniencia, la han usado como una especie de promesa profética o declaración positiva. Así como tú crees, decláralo y todo va a ser posible. Sin embargo, en la frase sí hay una verdad implícita. Porque cuando Dios establece algo, mis hermanos, nada puede evitar que se cumpla. Porque todo lo que el Señor dice está enmarcado en el cumplimiento de su voluntad. Pero es indispensable que la confianza y la fe en Él sean totales, que realmente lo creamos. Y para sus redimidos, para los hijos, la obediencia a su palabra le abre una puerta a las promesas de Dios. Además, la obediencia nos permite vivir conforme a su voluntad, y esto establece entre el Padre y nosotros una relación para que escuche nuestras oraciones. Bueno, ¿recuerdan cómo en el momento de la transfiguración el Padre da testimonio de Jesús como su Hijo amado en quien se complace? ¿Y qué manda decir a los discípulos? A Él escuchen. Fíjense todas las pruebas, todas las evidencias que ellos tenían del poder del Señor. Y fue lamentable cómo sus discípulos, a pesar de tantas evidencias, todavía no alcanzaban a creer en Él. Y no es distinto en la actualidad. Miles de cristianos que sostienen creer en Cristo demuestran lo contrario por la manera como ejercen su fe. Sin embargo, por su fidelidad en todos los escenarios de incredulidad, Jesús sigue siendo fiel, mis hermanos. Sigue extendiendo su misericordia, su amor, su justicia. Y bueno, es paradójico, pero la incredulidad sigue siendo el estado de una buena cantidad de creyentes debido a su falta de fe. Aún dudan que Dios cumpla su palabra o que siempre hará lo mejor para nosotros. Y eso es algo que tenemos que estar convencidos. Porque cuando la fe es débil, es fácil disfrazar la incredulidad de falsa humildad o sumisión a la voluntad. Y es cuando se dice, bueno, yo sí sé que todo es posible para Dios, pero no sé si pueda o me quiera ayudar. Esa es una frase muy común. Algo así como, pues yo sé que puedo orar al Señor, pero está tan ocupado con tantas oraciones que no sé si me vaya a contestar a mí. ¿Quién ha pensado así? No levante la mano. Ha de estar tan ocupado con tantas voces que no escucha. Estoy pasando por una situación difícil y estoy como en un desierto, no me responde. Mire, mi hermano, hemos hablado mucho acerca de la oración. Y también hemos establecido una de las partes de la oración bien importante. Muchas veces el silencio de Dios es la mejor respuesta a nuestras oraciones. Porque es cuando precisamente nosotros tenemos que establecer nuestra fe. La promesa es que Dios escucha. ¿Sí o no? No es que Dios hace conforme a nuestra voluntad. Entonces usted quédese con eso. Pida al Señor conforme a su voluntad y espere su respuesta. Y mientras tanto, pídale sabiduría
para pasar por las situaciones, pero con la confianza en que Él lo hará. El padre de este muchacho fue sincero en pedir, pues, misericordia a Jesús, pero con la frase, si puedes, ¿qué hace evidente? Su falta de fe, su desconocimiento de quién estaba delante de él. No es difícil pensar que el fracaso de sus discípulos fue tropiezo para él, al grado de poner en duda el poder de Cristo. Eso era lo que hacían los escribas. Ese es el trabajo de Satanás, mis hermanos, poner en duda el poder de Dios. Cuando tú estás en una situación adversa, difícil, y que se acerca a ti alguien que no tiene tu fe y que sabe que te convertiste a la fe cristiana, comienzan a quererte quitar la semilla. ¿Ya ves? Pero si hubieras seguido yendo a Chalma, si hubieras seguido yendo a San Juan, si hubieras seguido con las tradiciones de tu abuelita, no le pusiste pan ahora para los muertos, no le llevaste mole ni flores al panteón, ¿cómo quieres que te vaya bien? Y ahí están los creyentes ligeros, dudando del poder del Señor. Mire, este hombre no duda de la voluntad y la de misericordia de Jesús cuando lo acerca a su hijo, pero sí está dudando de su poder y la posibilidad de que le sane cuando le dice, si puedes, ten misericordia de nosotros. O sea, por un lado se lo está presentando para que le sane y por otro lado está diciendo, pues a ver si puedes. Pero esto es entendible en alguien que no lo conocía. Por eso el padre le dice, si puedes hacer algo, pero cuando le contesta, ¿cómo que si puedes? Para quien cree todo es posible. Esta frase es para llevar a cualquiera a un conflicto de fe. Si el Señor te dice, a ver, estás orando y me estás diciendo, pues ahí sí puedes, Señor, ahí te la dejo para ver si puedes. Si no puedes, pues voy a buscar una alternativa. ¿Quién ora así? Ninguno. Entonces no se trata de preguntar al Señor si puede o no dar solución a un problema o hacer un milagro. El punto es creer, confiar y en la realidad que Cristo todo lo puede. Porque al que cree todo le es posible, mi hermano. O sea, le es posible ver la gloria de Dios. Se lo dijo a Marta con la resurrección. Te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. Por eso Jesús hace un doble énfasis en la palabra creer. Si puedes creer, al que cree todo le es posible, porque es un hecho que en medio de la aflicción es cuando surge la lucha por creer. Ahí es cuando viene la lucha. Pero cuando la fe en Cristo te lleva a la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves, entonces te es posible enfrentar las adversidades y al mismo tiempo tener paz. Es cuando se hace posible soportar la enfermedad y esperar confiado ser sanado. Cuando puedes sentirte destruido y al mismo tiempo tener la certeza de que vas a ser restaurado. Que es posible estar pasando por una pérdida y empezar de nuevo, tener conflictos y buscar soluciones. En otras palabras, es experimentar la paz que sobrepasa el entendimiento cuando tenemos la mirada puesta y el corazón en el autor y consumador de nuestra fe. Porque al que cree, todo le es posible. Ahora, ¿quién es el que hace el milagro? ¿Quién es el que responde? ¿Quién es el que restaura? ¿Quién es el que sana? Es Jesús. ¿A nosotros qué nos queda? La fe. Y solamente así, mis hermanos, se puede vivir en un mundo hostil, lleno de situaciones que además sabemos que tienen que existir. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendrán ¿qué? Aflicción, pero no se turbe su corazón. Yo he vencido al mundo. Entonces se puede vivir en este mundo glorificando a Dios con tu fe. También es posible ser luz y sal en un mundo lleno de tinieblas cuando nuestra fe está en el Señor. Porque le vas a compartir de lo que crees, de lo que estás seguro, de lo que estás convencido. Pero si tú dudas, ¿qué dijo Santiago acerca de la duda? El que duda es como una ola de mar
que viene y que va, alguien de doble ánimo, alguien que ahorita está arriba, después está abajo. Estás muy contento si las cosas van bien, si algo te está funcionando, si las gentes te tratan bien, si algo sucede que te da gusto, no sé, tantito se te mueve el tapete, caes en depresión, te sientes mal, te sientes menospreciado, ya las cosas no funcionaron. Mis hermanos, ¿qué necesitamos madurar? Nuestra fe, nuestro carácter, y de eso se encarga el Espíritu de Dios. Mire, todo le es posible al que viene rendido a Cristo, pero sin reclamos, sin argumentos que exigir, al que se rinde confiando en la gracia y no en sus recursos. A ese todo le es posible porque está descansando en las manos de Dios. Un hombre de fe es aquel como un hombre plantado junto a arroyos de agua fresca y cristalina. ¿Sí recuerda ese salmo? Que llegado el momento da fruto y sus hojas no se marchitan y en todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque confía en su Señor. Sin embargo, ¿cuántos creyentes que han caído en un estado de incredulidad creen que así van a contar con la aprobación de Dios? Cuando lo que demanda el Señor a sus hijos es confianza y descansar en Él. ¿Quién descansa en el Señor? El que confía. En los días de angustia, en los días de severas situaciones, cuando dices, ni puedo dormir, y es cuando puedes orar al Señor y decirle, Señor, en ti confío, pongo mi descanso, pongo mi vida, descanso en tus brazos y me levantaré a ver un nuevo día, a ver tus misericordias nuevas cada mañana. Porque no fue un reproche decirle a sus discípulos, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los habré de soportar? ¿No fue un reproche? Sí fue un reproche, mis hermanos. ¿Usted cree que aún con estas duras palabras los estaba llevando a confiar en Él? Sí. ¿A ustedes no les han reprochado su falta de fe en alguna ocasión? ¿Alguien no les ha dicho, pero si tú eres cristiano? Y quizás alguien del mundo, alguien incrédulo. A veces los incrédulos nos recuerdan que somos cristianos. Oye, pues tú qué dices que tienes tanta fe, ¿por qué estás así? Tú me has hablado de ese Jesús que dices que sana, que tiene poder, que todo lo puede, y mira cómo estás. Ahí es cuando el Señor nos está diciendo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los habré de soportar? Les está reprochando su expectativa de una permanente presencia física con ellos. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? No tenían la capacidad de ser, no tanto independientes, pero sí confiar en quien los respaldaba. Y esto significa poner los ojos en lo que el Señor da y no en lo que el Señor es. Como cuando Pedro le exigió que no permitiera que le llevaran a la cruz cuando era necesario para redención de la humanidad. Los discípulos en muchas ocasiones manifestaron esta incredulidad, estas dudas, esta falta de fe. Tenían que madurar. ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo los tengo que llevar de la mano para que caminen solos? ¿O qué acaso siempre serán como niños pequeños que tienen que ser llevados en brazos? Y mire, mi hermano, hay muchos creyentes que se tiran mucho al piso para ser levantados. Y no se trata de no levantarlos, sí se le tiene que levantar, pero le dices, bueno, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en el Señor? ¿Dónde está tu identidad como hijo de Dios? Porque ese reproche es solamente para los que buscan comodidad y se acostumbran a disfrutar de las bendiciones de la gracia, pero no se atreven a ver necesidades ajenas. Solamente ven sus propias necesidades, se ven como el punto más importante, solamente sus aflicciones.
ante las palabras de Jesús siempre va a haber respuestas inesperadas. El Padre le dice al instante: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Fíjese las palabras, cuánta honestidad de este varón. Ya me dijiste, Jesús, que al que cree todo es posible. Sí, sí creo, pero ayúdame. El padre de este muchacho clama con angustia: ayúdame a creer más. Reconoce que ha sido un incrédulo, que no ha mirado realmente a Cristo como es, que no ha confiado tal como Él es. Y muy a su manera le está diciendo: Señor, si he venido es porque tengo esperanza en ti. Mi necesidad es muy grande, pero aunque sé que mi esperanza, mi fe y mi confianza no son tan fuertes como tú demandas, sí creo, pero por favor ayúdame a creer más, porque me es necesario creer en ti. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos tenemos esa necesidad de que nuestra fe crezca, mis hermanos? Como la oración que en una ocasión hicieron los apóstoles: aumentanos la fe. ¿Pero qué cree? La fe no se aumenta por arte de magia. La fe se trabaja, se ejercita, se demuestra, se manifiesta. Las palabras de este hombre cambian las cosas para él, por su actitud, por su honestidad, por su humildad. Y a un corazón contrito y humillado jamás rechaza el Señor. Sin embargo, fíjese lo que sucedió con sus discípulos. Ellos no alcanzaban a comprender su propia necesidad de crecer en la fe. De hecho, en ese momento, ellos no clamaron al Señor: ayúdanos en nuestra incredulidad, perdónanos por no creer en tu palabra y no confiar en ti. Después, tímidamente, solamente preguntaron: ¿por qué no pudimos sacar ese demonio? Lo vamos a ver adelante. ¿Cuántos creyentes, si fuésemos honestos, deberíamos clamar al Señor: ayúdame a creer como tú demandas, a confiar en ti como mereces y a obedecerte como eres digno? Porque sabemos delante de quién estamos. Pero hay quienes están más preocupados en pretender bendiciones de Dios, pero sin humillación, sin arrepentimiento, sin renuncia al ego, sin negarse a su carne. El Señor libertó al muchacho. Y dice que lo toma de la mano, lo levanta y se lo entrega a su papá. Y así es, mis hermanos. Cristo toma de la mano, sigue haciéndolo con quien cree, lo liberta, lo toma y lo sostiene. Esa es la fidelidad de Jesús. En el versículo 28, ya para terminar, dice: cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús ya les responde: porque estos no salen sino con oración y ayuno. ¿Qué les está enseñando al maestro? ¿Qué les está enseñando? Que debieron decirle al papá del joven enfermo: permítenos unos días para orar y ayunar, y luego lo traes para que le saquemos el demonio. ¿Ustedes creen que estaba diciendo eso Jesús? No, mis hermanos. La oración a la que hace referencia el Señor es sinónimo de una relación perfecta con Dios. Les está diciendo que este tipo de problemas, este tipo de circunstancias, este tipo de enfermedades, este tipo de demonios, solo salen con oración y ayuno. Una relación completa con el Señor. Y el ayuno es un señalamiento a la vida de santidad, a una vida de negación a los apetitos de la carne. Oración, relación con Dios. Ayuno, negación personal. O sea, es una vida de santidad, es una vida de consagración. Porque confiar en Cristo te va a permitir descansar en Él. Creer en su palabra y ponerla por obra es lo que necesitamos para ejercitar nuestra fe. Por eso nuestra oración tendría que ser para que cada uno de nosotros experimentara bajo su perfecta voluntad esa promesa.
experimentarla, mis hermanos, creerla, que si creemos, todo para el que cree es posible. ¿Tienes esa fe? Les quiero invitar a reflexionar en este momento en su fe en Dios, en su fe en Jesús. ¿Qué tan sólida es su convicción de que Él está con usted? Que está contigo, mi hermano, en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en medio de la situación por la que ahorita estás pasando. Mediten un poco si su fe y su confianza en el Señor ha menguado y hasta se han permitido dudar incluso de su existencia. Señor, ¿dónde estás? Porque no veo, porque no contestas. Reflexione si el dolor, el desaliento, el desánimo, el cansancio, su desesperación no le permiten ver su gracia. No le permiten entender que a pesar de todo Él está con ustedes, que está con nosotros. Yo le invito a que oremos, mi hermano. Quizás sea el momento de expresar con todo el corazón al Señor las luchas que estamos llevando. Yo le invito a que se ponga de pie, mi hermano. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Y quiero ser honesto, honesta. Porque tú conoces mi corazón, porque tú conoces mis momentos de duda. Y perdóname, Señor, por haber dudado de ti, por permitir que las circunstancias hayan velado mi entendimiento, que me haya permitido verme como solo, sin esperanza, cuando sé que te tengo a ti. Perdóname por no haber sido luz a quienes han sido testigos de mi tristeza, de mi desaliento, y quiero afirmar mi fe en ti, Señor, como aquel hombre. Y mi clamor es: sí creo, Padre, sí creo, ayúdame en mi incredulidad. Necesito crecer en mi fe, necesito creer más en ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estos ejemplos que a través de tu caminar dejaste para tus discípulos y para nosotros. Tus discípulos finalmente reconocieron que el único camino cierto para un creyente es la fe. Una fe que tiene que ser permanente, creciente, que se manifieste en todas nuestras actividades, porque no tenemos a quién más recurrir. Voltear los ojos a otras fuentes sería una ofensa a ti, Padre eterno. Sería una muestra de nuestra infidelidad. Así que, Padre, perdónanos por haber volteado los ojos quizás a querer solucionar nuestros problemas de una manera como el mundo la ofrece y no esperando en ti. Gracias por tu palabra, gracias por estos momentos de reflexión, y te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe, que nos ayudes en este caminar, porque cree, y al que cree, todo le es posible. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos.